seguramente seríamos capaces en un fin de semana dedicado a full time de hacer un buen proyecto de dirección. Ahora, si lo queremos hacer en consonancia con información, digamos teórica, contexto para el que va a ser aplicado, y proyectarlo hacia distintas acciones y que esté en los elementos esenciales de la institución educativa, entonces ya es más difícil y es, si me permiten el consejo, es casi absurdo hacerlo solos, ¿no? Porque al final esto tiene un sentido si es desde una perspectiva de colectividad, ¿no? Y de compartir. Eso lo decía ya Paulo Freire hace, no sé, pero por lo menos 50 años. Tú, si quieres que alguien comparta los resultados, le tienes que hacer partícipe en las propuestas, en el diseño y en el desarrollo, y entonces compartirá contigo los resultados, los buenos y los malos. Pero si tú le has obviado en todo el proceso, luego no le digas como aquello, ¿no? Cuando se dice, jugamos muy bien, pero al final perdieron, ¿no? O sea, mientras todo va bien, aquí todo es colectivo, ¿no? Pero el resultado enseguida va fuera. Bueno, yo digo, esos elementos son un buen proyecto de dirección, inserto en un concepto de planificación integral de la institución educativa. Y si tuviésemos tiempo, que espero que algún día lo tengamos, yo les voy a demostrar cómo es una planificación integral. Una planificación integral, por ejemplo, es eso, traducido a la realidad, ¿no? De los distintos elementos estructurados de forma integral, pero no lo entiendan como amenaza, que me voy a poner a explicar. O sea, la planificación integral, la autonomía. ¿Quién aquí diría que no es importante la autonomía? Bueno, habría alguno que diría, yo de la autonomía, yo prefiero que me manden. No, pero el tema de la autonomía es importante, construir la autonomía. Toda institución, a veces parece mentira que se pueda identificar elementos de autonomía, pero toda institución tiene un margen de autonomía más grande de lo que las propias instituciones muchas veces creen, sobre todo en el ámbito pedagógico-didáctico. Autonomía, calidad, evaluación, eficacia, añadiríamos a lo mejor eficiencia y funcionalidad, pero ¿qué se entiende por calidad? Eso tiene que ir en el proyecto. Esos aspectos son importantísimos, pues damos por hecho que sobre estas cuestiones todos pensamos lo mismo, y la realidad es justo la contraria, todos pensamos de forma diferente, o por lo menos con matices diferentes. Es muy importante poner en común todas estas cosas, ¿no? La idea de innovación, y si me permiten, pues un poco de utopía, ¿por qué no? O sea, si en educación no manejamos un poco la idea de utopía, y de ahí venía un poco, si me permiten, y con esto ya sí que finalizo, esa frase que todos conocen de Eduardo Galeano, dice, ella está en el horizonte, me acerco 2 pasos, ella se aleja 2 pasos, camino 10 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca lo alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? Pues para eso sirve, para caminar, ¿no? Y es un poco lo que nos corresponde a nosotros. Disculpen si me he alargado demasiado, pero ojalá que podamos compartir cosas. Si tienen tiempo, yo toda la disponibilidad, pero tampoco quiero abusar un sábado de su paciencia. Muy bien, Mario. Pues el doctor Mario nos da muchísimas pistas, nos da mucho material para profundizar en nuestra apreciación, en el concepto que tenemos tanto de la dirección como del liderazgo, y la relevancia, la importancia que tienen este tipo de entrevistas, y yo añadiría también la complejidad, pero que son retos que tenemos que asumir en un contexto cambiante, en un contexto de esta naturaleza. Él ya señaló, ya destacó que quizá en alguna otra oportunidad tendremos más tiempo de poder estar intercambiando una serie de aspectos con él, pero ahorita vamos a aprovechar su presencia. Él viene de Sudamérica, va a regresar a España, se dio el espacio suficiente para estar con nosotros. Bueno, vamos a aprovechar algunos minutos para interactuar con él, hacer algunos planteamientos, quizá alguna pregunta. Entonces los invito, él ya lo hizo, para que aprovechemos esto y bueno, pues vamos a hacerlo. Así que sí, solo les pediría que me
dijeran el nombre de quienes. Él sabe mucho también. Por favor, le pueden preguntar a él también. Bueno, Héctor, creo que tú tienes un planteamiento. Si fueras tan amable, por favor. Primero que todo, agradecerte todos los planteamientos que nos has dado. Yo me quedo un poco con esta, creo que dualidad de la problemática, que es el compromiso que tiene el directivo, el sujeto en relación a su trabajo. O sea, esta parte que tiene que ver con la ética, con la autonomía, con creerse lo que está haciendo, quererlo. Pero hay otro elemento que es el que nos ocupa y nos preocupa en la universidad, que es la capacitación, la profesionalización, el tener las herramientas actuales más eficaces, más eficientes, y que muchas veces es lo que estamos fallando. Digamos que sería como darle a estos directivos las herramientas conceptuales, tecnológicas, para que hagan bien su trabajo, que es un poco la parte que se debe ocupar la universidad. Hay otra parte que es como ya más de él, que es la parte subjetiva, ética, que creo que es un poco el elemento que incluso también hay crisis en eso. Cuando tú dices la gente está desmotivada, la gente está pesimista en relación a lo que yo más que hacer preguntas es como comentar esto en relación a lo que nos ocupa diariamente, que es nuestro trabajo. O sea, si nosotros no creemos en el trabajo, si no estamos comprometidos con el trabajo, si no estamos amarrados de la autoridad, posiblemente todo termina siendo como muy demagógico, por supuesto. Sí. Estamos trabajando realmente lo que deberíamos hacer. Estoy totalmente de acuerdo, y si me permite, profesor, en mi tierra se dice: no es lo mismo predicar que vender fanegas de trigo, ¿no? Entonces, no es lo mismo no sé, señalar aspectos relevantes en las cosas, sino que todo eso hay que traducirlo después a acciones, ¿no? dentro de las instituciones educativas. Entonces, totalmente de acuerdo que la gente tiene que formarse para saber descender a la realidad a través, y vuelvo a insistir en ello, yo creo que de la planificación, estos planteamientos que seguramente compartimos todos. Pero es muy importante, por ejemplo, al hilo y resaltando lo que está diciendo, hay veces que en los programas dice uno: no, es que tienen una parte teórica tal, que aburrida, que no sé qué. O sea, la teoría nos sirve, como dicen muchos autores, para preparar la mirada. O sea, sin la teoría no puedes entender de otros planteamientos. O sea, si no te identificas con un paradigma, todo te rechina y al final estás haciendo todo un batiburrillo de cosas, como si metes distintas cosas en una turmis. O sea, el identificarte, el saber cuáles son los paradigmas posibles, a qué responde, cuál es la cultura dominante dentro de las organizaciones, todo eso hay que trabajarlo antes de empezar a ponerse a dar, por decirlo así, recetas. Tenemos mucha tendencia a querer que nos solucionen el problema, por ejemplo, desde la universidad. La universidad yo creo que no es esa la misión fundamental. La misión fundamental está en remover el interés por aprender, porque la mayor parte de las soluciones que yo pudiera ofrecer aquí en un tema determinado, como por ejemplo, pues no sé, un modelo de planificación integral de una institución educativa, me aburriré diciendo que eso es un ejemplo más, que cada institución tiene que evolucionar eso, adaptarlo y evolucionarlo. Y para eso necesitas, efectivamente, profesor, la formación. Y por eso no podemos hacer oídos sordos a aspectos teóricos, que es lo que nos permite, si me permites repetir la expresión, preparar la mirada. Un buen profesional tiene que preparar la mirada. Lo vemos en la vida cotidiana. Depende de la forma con que miramos las cosas, nos causan sorpresa, admiración o simplemente las despreciamos. No existen
muchas cosas no existen para nosotros. Hay toda una teoría de la psicología que desarrolla esto, cuando la Gestalt y todo esto, ¿no? Cuando andamos eligiendo un coche, ¿no? Y ya lo decidimos por uno y empezamos a ver en cada esquina el mismo auto que nosotros hemos elegido, porque mentalmente hemos hecho un proceso de adaptación para captar eso. Pues es muy importante situarse en un paradigma determinado y ojalá que compartido. Ahora mi colega y amigo, el doctor Carlos Fontes Martínez, destacado académico, profesor de esta institución y maestro de varias generaciones. Por favor, Carlos. Y casualmente estudié en la Universidad de Alcalá hace 22 años. Qué bueno, magnífico. Doctor, me llamó mucho la atención una de sus láminas sobre el tema de la burocratización. Nosotros acá vemos con mucho interés, al menos yo, lo que está ocurriendo en Europa con todo este paso de educación europeo, lo derivado de Bolonia. Y sí me interesaría conocer su opinión acerca de cómo nuestras actuales instituciones educativas superiores y las que vengan, porque estamos en plena revolución digital, educación en línea, están apareciendo muchas nuevas ofertas, pueden evitar esta tendencia a burocratizarse, que es un problema, yo le llamo una enfermedad administrativa tanto en el sector público como en el sector privado. Gracias, bueno, doctor. muchas gracias. Es una pregunta yo creo que interesantísima, porque si tuviésemos tiempo en primer lugar tendríamos que hacer alguna observación sobre qué entendemos por burocratización. El modelo burocrático, como saben ustedes, data de hace aproximadamente un siglo como mínimo y aún persiste. Lo interesante de los distintos modelos es que no desaparece ninguno, sino que van evolucionando, se van integrando, etcétera, y aparecen otros. Entonces nadie podría despreciar ni debería despreciar, aunque suena todo tan feo, porque lo hemos como transformado en el lenguaje coloquial de que el burócrata es un personaje poco agradable, no es un burócrata, ¿no? O es lo que le gusta la burocracia y no sé qué. Entonces, claro, pierde un grandísimo valor, algo que fue fundamental para entender las organizaciones, y que es fundamental para entender las organizaciones modernas, ¿no? La parte de la burocracia es la primera vez en la historia que permite objetivar, por ejemplo, la selección de personal, etcétera. O sea, no podemos pensar, gente que estamos en un doctorado o en un máster, porque eso de la burocracia es una palabra maldita, ¿no? Nosotros no podemos hacer eso lo haga el pollero o el panadero, pero no nosotros. Bien, dicho eso, Bolonia, yo creo que como cualquier cambio de sistema educativo, para quienes no conocen lo que quiere comentar el profesor, Bolonia es una forma coloquial de hablar refiriéndose al primer momento en el que se pone Europa a trabajar en establecer un modelo europeo común, lo que se llama el Espacio Europeo de Educación Superior, que permite, por cierto, no a instancias de las universidades, sino del mundo empresarial y laboral, etcétera, que les dijo a los distintos países: ¿qué estáis haciendo? Que podemos pasar sin carnet de identidad o sin pasaporte y nada, podemos movernos por todos los países, estamos intercambiando mercancías, etcétera, y resulta que un químico de Italia a lo mejor puede ejercer en Madrid, pero no puede ejercer en Holanda, y un médico de Holanda no puede en España, pero puede en Italia. O sea, una cosa espantosa, ¿no? Y entonces nos dijeron: oiga, pónganse en orden, porque esto no puede suceder, no podemos estar hablando de la Unión Europea y luego resulta que los profesionales universitarios no se pueden mover de su país. Es más fácil que se mueva un mecánico que no que se mueva un ingeniero, ¿no? Entonces y se establecen unas condiciones. Yo creo que esas condiciones son muy buenas, son favorables en general para todo el mundo, pero hay contextos en los que o no se ha admitido el modelo o no se ha sabido explicar. Yo me he dedicado buena parte de mi tiempo en mi universidad
tenemos incluso un máster que lleva una compañera, Leonor, de docencia universitaria, que nació de los trabajos que íbamos haciendo facultad por facultad para ayudarles a que entendiesen, en primer lugar, que entendiesen el modelo. Y si me permites un ejemplo, tú imagínate un catedrático de Derecho, que lo de ser profesor de Derecho y ir a dar clase a la universidad, a lo mejor significa el 0,5 de su sueldo, aunque cobre 3.000 euros, de lo que le da a su gabinete, por ejemplo, y llega allí Mario y le dice: profesor, aquí el centro, a partir de ahora no va a ser usted el que da clase aquí, a partir de ahora el paradigma sabe usted que eso es un paradigma. Y te tienes que poner a explicarse, ahora el centro es el alumno y el aprendizaje. Dice: o sea que yo ya no puedo dar clases magistrales. Sí, si usted quiere dar, si usted es capaz de dar clases magistrales, lo que pasa es que dudo mucho que usted sea capaz de dar 40 clases magistrales en el mismo cuatrimestre. A lo mejor es que no está, es que a lo que llama usted clases magistrales es un ladrillo que le da usted a sus alumnos con los mismos apuntes desde la prehistoria, ¿no? Decía uno que era la pedagogía en el mundo universitario, decía, es el paso de los apuntes del profesor a los apuntes del alumno sin haber pasado por la cabeza de ninguno de los dos, ¿no? Bueno, eso muchas veces pasaba. Entonces, claro, cuando nos pusimos a trabajar eso, yo, en síntesis, y para dar más oportunidades de palabra, yo lo que le diría es que personalmente creo que es un buen modelo, un modelo que le dice a los profesores de la universidad: usted no puede estar el 100% del tiempo en la tribuna, sino que como máximo va a estar el 33,3%. Usted tiene que valorar el trabajo no de un examen, sino de toda la trayectoria. Y las horas de certificación no se van a hacer a través de las horas de clase, sino del trabajo del alumno. Eso sí es un cambio de paradigma. Y hay quien lo ha entendido y lo hace muy bien, y hay quien ni lo ha entendido ni lo quiere entender. Y ha hecho una simple traducción matemática de lo que hacía antes. Y al revés, tan contento, dice: ahora tengo menos clases. No atiende luego los grupos, los tiene ahí, pero cada uno a su idea. Entonces, muchas gracias, Mario. Si nos dice, por favor, su nombre e institución. Bueno, una pregunta muy específica, muy concreta. ¿Cuál sería el matiz de todo esto que estamos hablando, específicamente del cambio de un paradigma en un contexto público y en un contexto privado? O sea, en un contexto de educación pública y en un contexto de educación privada. Grandísima pregunta, porque efectivamente, o sea, cómo están recibiendo el mensaje y cómo perciben las posibilidades de aplicar, digamos, estas ideas, por centrarnos un poco en lo que estamos viendo hoy, desde el sector público al del sector privado, es muy distinto, empezando incluso por las propias condiciones de trabajo, las horas que se pueden dedicar a la coordinación en unos contextos, en otros. La verdad es que es muy distinto. Nuestro esfuerzo tiene que estar en que lo que digamos realmente cumplamos con el mensaje que yo no me canso de repetir cuando estoy trabajando a lo mejor una semana entera, 40 horas, con un grupo de profesores, ¿no?, en un programa de doctorado, por ejemplo, y vamos haciendo trabajo. Yo creo que la frase más, que si hubiera un cómputo de frases repetidas o de palabras repetidas, sería la necesidad de consenso. Afortunadamente, casi nada de lo que manejamos en educación, en ciencias de la educación, en pedagogía, en organización y gestión, es palabra de Dios, o sea, es como algo que haya que llevar hasta sus últimas consecuencias. De ahí uno de los problemas que tenemos en el reconocimiento de la investigación pedagógica en el contexto, porque dicen, pero si no tienen lenguaje propio,
¿Cómo que no tiene lenguaje propio? ¿Y para qué quieres el? Yo le diría, vamos, yo esto me defiendo como gato panza arriba, ¿y para qué quieres el tuyo si no sirve? O sea, no sé, yo creo que nosotros estamos obligados a hacer un esfuerzo de conceptualización previa de todo lo que manejemos, ¿no? Y de adecuación de eso a la realidad de cada institución. Entonces ahí sí nos pueden servir, por ejemplo, un modelo de planificación integral de una institución. Cuando nosotros nos sintamos capaces y libres para cambiar incluso los términos que ahí aparecen, que cuando nos quedamos a lo mejor solamente con la idea, pues mira, la idea es buena, y ahora yo, en mi contexto, soy capaz de poner estas piezas con esta idea de planificación integral, por poner un ejemplo, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Mario. ¿Podríamos dar paso a una última intervención? Si la hay, todavía estiramos un poquito, por favor. Sí. Hola, buenas tardes. No sé si debo participar. Bueno, como universitario, yo soy de Botrac, soy también un pequeño empresario y yo tengo una escuela de ciencias forenses, una pequeñita escuela, pero la abrí por una sola razón. Existe una reforma constitucional para certificar a todas las instituciones, tanto de seguridad pública, tanto de derecho, tanto todas aquellas que tengan que ver con el patrimonio, que tengan que ver con la vida y sobre todo con la salud de los mexicanos. Es una reforma constitucional muy fuerte que está trabajando en el Senado de la República y que está a nada de ser publicada. Y bueno, primero mandada a la Cámara de Diputados, la acción sería inmediata este año. Entonces, mi pregunta para usted es, ¿la certificación en qué podría basarse realmente? ¿Cuáles serían los aspectos, no solamente técnicos que todos manejamos aquí, sino cuáles son los aspectos realmente que trascenderían para que haya una certificación o colegiación sobre una educación? Tiene mucho que hablar eso, porque en primer lugar vaya por delante que yo estoy de acuerdo que haya que certificar y haya que validar colectivamente, institucionalmente, colectivamente, y los gobiernos yo creo que tienen la obligación de preocuparse de eso, de certificar todo lo que se haga en educación, las carreras, las instituciones, etcétera. Pero ahí, como tú muy bien sabes, hay muchos modelos, ¿no? Quizá los más estandarizados son el modelo FQM, el modelo de la Agencia Europea de Medición de la Calidad, que es el que, desde mi punto de vista, se adecua más a instituciones educativas, cada vez se está generalizando más. Hay muchas entidades que hacen ese trabajo, pero ahí tenemos, por ejemplo, pues las ISO 9000, la 2006, en fin, hay un montón de opciones. Y hay otras que se encargan, que ni una ni otra, tomando las referencias de modelos, ¿no?, que internacionalmente están en marcha y que adoptan los distintos países, ¿no?, y que adecúan eso. Yo, como norma general, le diría que los aspectos administrativos y de gestión, la mayor parte de los modelos los manejan y se responde realmente con una buena evaluación seria. No tanto es importante el modelo, pero yo creo que es más importante la utilización que hacen que haya buenos profesionales que sean capaces de hacer buenas evaluaciones y por tanto el resultado, buenas acreditaciones según esos modelos. Pero el tema que está sin resolver aún, ¿no?, y que algunos estamos haciendo algún intento en ese sentido, el tema que yo creo que está sin resolver es cómo entran esos modelos en los desarrollos educativos de las instituciones. O sea, cómo verdaderamente esos modelos todavía no dan respuesta a analizar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por eso es muy bueno manejar, digamos, acciones mixtas, ¿no?, porque esto segundo yo creo que es mucho mejor tratarlo desde la evaluación interna de las instituciones, con modelos mixtos también, de apoyo externo, etcétera, pero yo creo que hay que cotejar ambas cuestiones. No conozco, y en conclusión, no conozco ningún modelo que esté dando respuesta fehaciente, contrastable y generalizable de los procesos de enseñanza y aprendizaje en las instituciones. Eso es más complicado. Muchas gracias, Mario. Roberto Ángeles Lemus,
rector de la Universidad del Desarrollo Empresarial y Pedagógico, tengo la absoluta certeza que este proyecto en su momento fue utopía. Lo vemos cómo pasa de escuela normal 15 de mayo a la Universidad del Desarrollo Empresarial y Pedagógico. Tengo la certeza que ha habido planeación, tengo la certeza de que ha habido liderazgo, tengo la certeza de que ha habido compromiso, que se ha ido conformando una plantilla estudiantil desde el nivel de educación media superior, educación superior, una gama fundamental de posgrados, de doctorado, tanto en el ámbito pedagógico como en el ámbito empresarial, y ahora un compromiso con su público. Bueno, no quiero dejar de lado tu plantilla docente, tu plantilla directiva, que me consta es de muy alto perfil. Muy bien lo decía Mario, las instituciones no pueden ir más allá de su capital humano, de la conformación de su perfil, y el capital humano de esta institución habla por sí mismo. Entonces, ahora que estamos pisando otros terrenos, que se está promoviendo la universidad, intercambios ni más ni menos con la Universidad de Alcalá. Ya nos compartía Mario cómo la Universidad de Alcalá tiene un compromiso local, regional, en España, en Latinoamérica, pero también en el resto del mundo. Creo yo que este es un ejemplo de lo que nuestras instituciones deberemos estar transitando para los próximos años. Pues yo te felicito, le agradezco una vez más a Mario que haya tenido pues todo este espacio para compartir con nosotros. Hemos aprendido mucho. A mí me recuerda, y con esto cierro también mis comentarios, Mario, una de las aportaciones que hace Luis Fernando Aguilar Villanueva, que es reconocido aquí en México porque incorporó mucho todo este paradigma, este enfoque de las políticas públicas. Ahora sigue transitando en otros asuntos. Su último libro lo denomina El gobierno del gobierno, y el objeto central del gobierno del gobierno es precisamente la dirección y el liderazgo de quienes están a la cabeza del gobierno, que a veces o generalmente no lo cumplen satisfactoriamente, y que sin embargo es determinante para el éxito de otros aspectos en el desarrollo de un país, en la estabilidad, etc. Yo te felicito. Creo que lo que nos has planteado en torno a la dirección y al liderazgo refresca, nos permite profundizar y seguramente refrendar nuestros múltiples compromisos. Yo les pediría un aplauso más a Mario, por favor. Si me permiten, quisiera agradecer, por supuesto, al presentador y a todos ustedes, porque, como decía al principio, al final se nos olvida lo fundamental. Si ustedes no hubieran estado aquí hoy, pues no habríamos hecho la sesión. Por tanto, lo esencial es que ustedes hayan hecho el esfuerzo y hayan tenido la disposición de compartir este tiempo, que agradezco muchísimo a las autoridades de la universidad. Está aquí también el presidente de la Asociación de Universidades Privadas, colegas.